Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No Eres Tú, Son Tus Hormonas, el podcast. No saben el episodio que tenemos hoy. Ya hemos hablado de piel, de ojos, de acné, de músculo, de hormonas. Siempre hablamos de hormonas. Pero hoy vamos a hablar de un tejido que obviamente no podíamos dejar atrás, que yo sé que les va a gustar, y es el tejido adiposo. Por eso, el día de hoy tenemos a nuestro querido, el doctor Iván Ortiz Monasterio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Gladys. Muy feliz de estar aquí. ¿Ya estás listo para hablar de este gran tejido que causa controversia, a la vez pues mucha parte también de investigación, porque en los últimos años pues se ha estado investigando cada vez más y hay mucha más información de este órgano, que no nada más es un tejido, es un gran órgano que rige muchas funciones en nuestro cuerpo. Así que quiero empezar preguntándote, ¿qué es el tejido adiposo? Pues resumido en términos muy sencillos es la grasa, ¿no? Ahora, la grasa tiene muchas funciones distintas dependiendo en dónde está, hay diferentes localizaciones, pero básicamente es la grasa que tenemos en el cuerpo. Hoy en día sabemos que el tejido adiposo rige muchísimas funciones endocrinológicas. Hay liberación, pues obviamente, de cosas de inflamación, células inflamatorias, productos inflamatorios, hormonas, también liberamos y tenemos hormonas en el tejido adiposo. Si nos vamos y nos enfocamos, que muchas veces buscamos en esta parte quirúrgica del tejido adiposo, la queremos quitar. No la quieren. Quiero preguntarte algo como para tener esta técnica bien médicamente descrita. ¿Qué es la liposucción? La liposucción básicamente es el procedimiento para sacar la grasa. Antes nuestro, objetivo era sacar la grasa porque nadie la quería, tirarla y quitarla de ahí. Hoy en día lo consideramos casi un oro amarillo, un oro blanco, ¿no? Porque la grasa tiene muchísimas propiedades, como tú dices, muchísimas hormonas, pero también muchísimos receptores de hormonas. Entonces, nos ayudan para infinidad de cosas, entre varias que vamos a platicar más adelante, pero también ponerla en otros sitios en donde dan volumen y utilizarla en lugar de estrategias distintas, ¿no? Entonces, básicamente el procedimiento es sacar la grasa y a veces acompañado de hacer algo con esa grasa. Pero liposucción como tal es sacar grasa. Ahora, existen muchos nombres para liposucción. Está lipomodelación o liposucción de definición o alta definición o mediana definición o básicamente distintos nombres que se les da más como técnica de mercadotecnia que como un procedimiento, pero básicamente se resume en sacar la grasa. Ok, hay que tener en cuenta, hablando de liposucción, porque muchas veces existe el tabú de que van a quedar completamente flacos, y hay que aclarar que una liposucción es única y exclusivamente en una grasa superficial. Bueno, eso que mencionas es muy interesante porque me imagino te refieres a la grasa debajo de la piel. No tocamos en la liposucción la grasa que está por los órganos. Eso es algo que nunca podemos sacar con una liposucción, que implica mucho riesgo, que lo que queremos nosotros es evitar que nuestra cánula se acerque a esa zona. Sí. Nosotros estamos encima de los músculos y debajo de la piel. Pero nosotros dividimos la grasa en distintas profundidades, una superficial, una media, una profunda. Cuando hablas de superficial, refiriéndonos a la piel, es exactamente lo que hacemos. Pero dentro de la piel, nosotros no queremos tocar tanto la grasa superficial, porque la grasa superficial queremos que, todos tenemos un poquito de grasa bajo la piel y es lo que hace que nuestra piel se vea bien, es lo que hace que no tengamos irregularidades. Entonces, para hacer un procedimiento adecuado y no tener, estigmas de que se hizo o de que estuvo mal hecho, no nos podemos superficializar tanto en términos muy generales, solamente cuando queremos definir algunas zonas y hacerlo con mucho cuidado. Pero sí, la grasa superficial de la piel es en donde nosotros trabajamos. La grasa más profunda de los órganos, ahí la liposucción no tiene un papel hoy en día y yo creo que nunca lo tendrá porque
Es un riesgo al que no queremos someternos. No, ahí es donde realmente entra toda la parte metabólica, desde una alimentación, el ejercicio y demás, porque ya estamos hablando precisamente, como tú lo dices, de una grasa completamente visceral que hoy en día sabemos que, pues, lamentablemente es de las más peligrosas o un factor de riesgo que puede predisponer a un paciente con cualquier complicación cardiometabólica. Exactamente, como tú lo explicaste muy bien, la función que tiene la grasa visceral es muy diferente a la función que tiene la grasa subcutánea en un sentido metabólico estricto. La grasa visceral nos causa un mucho mayor riesgo, pero es muy interesante toda la simbiosis que hay entre las dos, la relación que tiene una grasa con otra. Y de ahí el hecho de que quitarla o hacer una liposucción pueda tener algún beneficio en estos pacientes que también tienen grasa visceral. Ahora, ¿qué hacemos o qué se hace con esa grasa que se saca de una liposucción? Todo depende del paciente. No es una regla de lo que debemos hacer, sino de las necesidades que tiene nuestro paciente. Es un procedimiento casi que como todos los que hacemos en cirugía plástica, individualizado a cada persona. Lo que sí hemos aprendido a través del tiempo es que la grasa es súper valiosa. Antes la tirábamos, hoy en día hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Desde utilizarla en lugar de otro tipo de rellenos, como pudiera ser el ácido hialurónico, como pudiera ser la policaprolactona, como pudieran ser estimulantes de la piel, o en lugar de implantes, ¿no? Utilizarla para mejorar alguna zona del cuerpo que queramos aumentar. Sí. O una cosa que es interesantísima, que está cada vez agarrando yo creo que más inercia, porque tenemos más conocimiento, hay más investigación, es utilizarla como métodos reconstructivos o regenerativos. Sí. Si hay alguna cicatriz, si hay alguna lesión en la piel, alguna herida que no esté cerrando, la grasa tiene muchas propiedades muy buenas. Entonces todo depende de cada paciente, básicamente. Ok, si me voy a la parte de rellenos, que eso está muy interesante y que creo que hoy en día todas las mujeres está muy de moda, pues retirarse los implantes mamarios, ¿no? Que es algo que pues bien sabemos que también fue algo fuerte que se puso el tema del breast implant illness, que ahorita muchas mujeres ya no quieren implantes, ya no quieren rellenos, como que ya no quieren algo ajeno al cuerpo o algo tóxico. Tú me hablas ahora de que esta grasa o este oro se puede usar hacia rellenos mamarios. ¿Cómo sería? Básicamente, la evolución de este tema fue como buscando alternativas a los implantes, justamente como lo dices, y entró un detalle muy importante que era eventualmente la grasa que se pone en algún tejido puede formar pequeñas cicatrices que se evidencian en estudios radiográficos. Y nuestra principal objetivo o preocupación era que no causara un daño en las pacientes que se estaban haciendo sus revisiones de mastografías, en el seguimiento de cáncer de mama, etc. Entonces, al principio se empezó a poner, vimos que había algunas pacientes que podían hacer calcificaciones. Estas calcificaciones, a través del tiempo, de los estudios del análisis, nos dimos cuenta que son muy diferentes a las calcificaciones por alguna lesión sospechosa, que un radiólogo entrenado tiene toda la capacidad de distinguirlas. Okay. Entonces se concluyó que es un procedimiento muy seguro para utilizarse. Básicamente se hace una liposucción y se pone esta grasa como un injerto en las zonas de las mamas en donde queremos aumentar el volumen. Es muy importante saber aquí, y que los pacientes y quienes nos escuchan lo sepan, que no se puede poner demasiado volumen. Tienen que ser volúmenes muy racionales para que sobreviva esta grasa. Porque parte de la grasa que no sobrevive se reabsorbe y el inconveniente de este tipo de procedimientos es que la grasa no tiene palabra de honor. Okay. Entonces ponemos un volumen y parte se integra perfectamente, pero parte se puede perder y entonces implica que hay que hacer una segunda sesión de lipoinyección o a veces alguna sesión adicional para obtener el volumen que estamos deseando, ¿no? ¿Es lo mismo un relleno de grasa que un autoimplante mamario? Forma parte de. El autoimplante mamario en realidad se refiere a un pedículo de grasa, lo que significa que es
tomar parte de la grasa de la misma mama que pueda tener una pérdida de su forma o una distribución ya menos anatómica y menos estética, y sin despegarla de su sitio. De alguna forma nosotros en la cirugía lo que hacemos es redistribuimos ese tejido y parte de la misma mama o a veces de la misma glándula, no necesariamente solo grasa, la colocamos como un autoimplante. Y entonces es una técnica vieja, descrita hace muchos años, que se ha popularizado yo creo que más recientemente y es muy buena en los pacientes indicados, no en todo mundo. Es importante también saber eso, que las técnicas quirúrgicas funcionan muy bien cuando están seleccionadas adecuadamente. Ok. Es que fíjate, tenía mucho esa duda porque precisamente ahorita cuando la gente o los pacientes se retiran estos implantes, pues muchas veces hacen como reconstrucción de la mama y les hacen el autoimplante. Claro. Yo he visto en pacientes, por ejemplo, que tienen un muy buen volumen mamario, les queda perfecto. O sea, les queda una mama redonda, bonita, bien parada, o sea, con una forma muy bonita. Pero también he visto pacientes que tienen pues un volumen muy pequeño. Entonces este autoimplante se ve pues nada. Sí, Yo claro. creo que, tú me vas a decir, pero a lo mejor en estas pacientes que en estos momentos se quieren quitar los implantes, se les hace un autoimplante, o corrígeme, se les hace un autoimplante y aparte podrían poner grasita. Correcto, hay muchas técnicas, justo como tú dices, depende mucho de la forma y la constitución de la mama. La mama es una combinación entre glándula y grasa. Y dependiendo cada persona y la etapa de su vida en la que se encuentren, las proporciones entre glándula y grasa son distintas. No en todos los pacientes se puede hacer una redistribución del tejido porque es muy pequeña o porque el componente es más grasoso y no tanto glandular, entonces es muy difícil moldearlo y no queda la forma tan bonita como a veces llega a pasar en algunos pacientes en los que se seleccionó una técnica no adecuada. Okay. Pero efectivamente se puede hacer lo que tú dices. Parte redistribuir el tejido, parte inyectar o injertar grasa, que hagamos una liposucción pequeña y entonces utilicemos esa grasa como para complementar y dar una forma más bonita, y entonces que el volumen sea la suma de estas dos, o a veces colocar un implante muy chiquito, más el tejido acomodado de la mama, más un poquito de grasa, lo que se llama una cirugía híbrida, que ha agarrado también mucha popularidad. Todo depende cada paciente, si el paciente quiere o no implantes. Los implantes tampoco hay que estigmatizarlos, pero tampoco hay que abusar de su uso, ¿no? Se utilizan en pacientes que se necesitan, se utilizan cuando se necesitan, y en pacientes que no quieren o que ya tuvieron alguna complicación, existen estas otras alternativas. Sí, realmente creo que ha agarrado mucha fuerza todo esto de la enfermedad de los implantes mamarios, que a ver, vuelvo a decir, entiendo muchos pacientes que a lo mejor hoy en día presentan diferentes síntomas y no hayan de dónde, pues como que se van un poco, se orientan un poco más hacia allá. Pero como tú dices, a ver, no los podemos, o sea, ni abusar de ellos, ni tampoco decir son lo peor de lo peor, ¿no? O sea, creo que hay para todas las pacientes y cada paciente, como tú lo dices, a ver, es algo que es completamente individualizado y al final pues es algo a tu molde, a tu tipo, a todo, ¿no? Correcto, Ahora, definitivamente. ¿cuántos litros de grasa son los permitidos en una liposucción? Hay muchos artículos al respecto que hablan de la seguridad de una liposucción. Incluso en la literatura existe un debate. En términos generales, otra vez, es individualizado cada paciente, depende del contexto en el que uno se encuentra, pero pensamos que probablemente sea prudente no pasar de los 5 litros aspirados. Se sabe que pasado de cierta cantidad va a incrementar el riesgo, pero tampoco quiere decir que si uno pasó, entonces ya el riesgo, está cometiendo uno una iatrogenia o... En términos generales hay que ser prudentes, ¿no? Pero esto es en todos los procedimientos que uno haga. La seguridad siempre debe ser lo más importante, pero aterrizado al contexto de cada paciente. Si el paciente no se encuentra en las condiciones ideales, pues a veces hasta aspirar 1 o 2 litros puede ser riesgoso.
El chiste, yo creo que al final del día es saber bien que el paciente se encuentra en un estado de salud adecuado, haberlo estudiado, medir todas las variables o intentar controlar el mayor número de variables para que sea seguro, ¿no? Al final es eso. Oye, ¿cómo sabes qué tipo de liposucción para cada paciente? Mucho depende de la piel, de la calidad de la piel. No es lo mismo una paciente que tiene muchísima flacidez de piel a una que tiene una flacidez intermedia, a una que tiene una piel muy sana porque chance es una paciente muy joven o porque tiene súper buena genética, ¿no? Y también lo que busca la paciente, ¿no? Inicialmente hacíamos unas liposucciones de alta definición que se veían espantosas, ¿no? Se veía así, un resultado cuadriculado, falso, casi sintético, que si el paciente subía de peso, entonces se veía aún peor. Hoy en día somos mucho más cuidadosos en eso. Creo que los procedimientos en general en cirugía plástica han cambiado muchísimo. Han evolucionado de tal forma que es muy importante estar actualizados para hacerlos correctamente. Sí. Pero al final nosotros platicamos con el paciente, vemos qué es lo que quiere y vemos qué es lo que tiene, digamos, de problema. Sí. Con eso sabemos si hay que dar definición, hay que quitar volumen, necesitamos apoyarnos de tecnología para que además haya mayor retracción de la piel o combinar la liposucción con alguna resección de piel para que entonces quede todo estirado y produzcamos un mejor resultado. Es que yo creo que eso también, mira, no es, o sea, creo que todos los que no nos dedicamos a la cirugía plástica como tal, es el pensar y dices, bueno, es quitar grasa, pero tiene su ciencia. Sí, claro. O sea, tiene su ciencia, tiene su chiste y también es cosa de... O sea, al final yo siempre describo a los cirujanos plásticos como son arquitectos del cuerpo. O sea, tienes que tener un ojo, pues muy bonito, ¿no? Porque aparte moldean, estructuran, construyen. O sea, tienen que tener un criterio y un ojo clínico muy arquitectónico, muy padre. Pues claro, es una combinación entre mucha ciencia porque tenemos que tomar nuestras decisiones con un fundamento, claro, ¿no? Con evidencias, con un respaldo, con prudencia, pero definitivamente dejar algo que se vea bonito, ¿no? Sí. Y lo que tú dices ha cambiado mucho a través del tiempo. Antes los cirujanos plásticos dejaban tanto el retiramiento como muy forzado, muy evidente. Horrible, ¿no? Sí. Horrible. Sí, la liposucción a veces o tenía muchas secuelas, o se veía demasiado evidente o falso que se había hecho, o desproporcionado, ¿no? A veces está como cortado y parte es que no lo hacían con la técnica adecuada porque no tenían la evidencia suficiente o porque no la analizaban adecuadamente, y parte es la parte artística, ¿no? El hecho de dejar todo bien proporcionado, de que sea una curva bonita, de que si es un hombre sea un cuerpo, si lo quiere masculino, que se vea masculino, si es una mujer y lo quiere femenino, que sea femenino, y la combinación de la expectativa que tiene el paciente con el tipo de cirujano plástico o los resultados que deja, ¿no? También está el extremo. Cirujanos plásticos que quieren dejar unos cuerpos como de reloj de arena, unas caderas enormes, unas cinturas chiquititas. No me fascinan a mí esos resultados, pero son muy respetables si los pacientes los quieren o los médicos, son el tipo de pacientes que tratan, ¿no? Ahora, yo siento, tú desmiénteme, que cada cirujano plástico también tiene su toque. 100%. O sea, definitivamente. Tú dices, híjole, o sea, a todas las deja igual. Bueno, digo, no me quiero salir de tema, pero lo típico era la firma era la nariz. Y entonces antes eran estas narices súper respingadas, que ya hoy en día se ven menos, afortunadamente, pero sí, definitivamente. En cada procedimiento, al final un cirujano plástico va haciendo su estilo y es eso. Pero yo creo que, a ver, o sea, sí importa como el toque, porque, a ver, yo he tenido pacientes que me dicen, no, es que no quiero ir con él porque tú le dices esto y él pone de su cosecha. O sea, de verdad es algo que pasa mucho en la consulta. Sí, entonces ya como que hasta te da miedo. Imagínate que tú te metes a un quirófano con una idea y despiertas con otra. Digo, a mí eso se me hace un súper pecado. O sea, tiene que ser una muy buena comunicación.
a veces los pacientes no tienen como una idea tan clara de lo que quieren o de cómo obtener el resultado que quieren, Sí. y muchas veces están pues orientados o a veces mal orientados por fotografías, por los medios, por modelos, etcétera. Y entonces uno como experto en el tema sí tiene que orientarlos al respecto. Sí. Pero nunca hacer algo que el paciente no quiera. Claro. Y lo más importante de eso es tener una comunicación súper clara y resolver dudas, tener la expectativa muy aterrizada con la realidad. A veces lo que pasa mucho es que estos sistemas de ver cómo vas a quedar con alteraciones digitales pueden llevar a los pacientes a tener una falsa expectativa de la realidad. Estoy de Tanto en acuerdo. liposucciones como en aumentos de mama, como en cara, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo yo creo que comunicación, y lo que tú dices, yo lo he visto muchas veces, nunca hacer algo que realmente el paciente no quiera. Pero eso yo creo que es comunicándonos. Y es el toque. Yo sí lo he visto y se quejan. Oye, pero ahora hablando de, vamos a regresar un poco al tejido adiposo, que creo que esto también, a ver, hoy está también súper de moda y súper investigado los dos tipos de tejido adiposo, o cómo se clasifica esta grasa, ¿no? Dentro de un tejido pardo, un tejido blanco. Sabemos hoy en día que el tejido blanco pues es el tejido que al final es el malo, ¿no? El que almacena triglicéridos, el que causa mayor inflamación, y que la parte parda pues es el que tiene más mitocondrias, mejor sistema metabólico, es el termogénico al final, que tiene todos estos estímulos, que también hay técnicas para aumentarlos. O sea, siempre les digo, el tejido pardo es la grasa quema grasa, ¿no? Que todo el mundo dice, ¿cómo la aumento? Y ahorita está muy de moda también esto de sumergirse en hielo, porque al cambiar la temperatura, esas temperaturas se activa y pues promueve la baja de peso. Ahora, cuando hacemos una liposucción, ¿qué tejido se lleva? Digo, es muy interesante todo el tema de la grasa porque cada vez sabemos más de ella, cada vez hay más investigación al respecto. Respondiendo directo a la pregunta, pues básicamente la grasa parda es muy escasa en el cuerpo. Lo que nosotros quitamos es la grasa de reserva de energía y de lípidos, digamos la grasa mala. Pero no me gusta estigmatizarla tampoco, porque justo hablando de toda la investigación nueva que hay de la grasa, en realidad no hay grasa mala. Todo depende del contexto, ¿no? Sí. Hay grasa mala cuando es exceso de algo, o en un paciente que en un contexto de poco ejercicio o de mala alimentación, entonces se vuelve un problema. Pero en la grasa hemos encontrado propiedades muy buenas. Sí. Y lo que te platicaba hace rato, ¿no? Utilizarlo para ayudar a cerrar heridas, utilizarlo para mejorar la calidad de alguna cicatriz en pacientes quemados, para mejorar la integración de un injerto de piel en pacientes que tuvieron algún accidente, que es la parte tanto estética, la reconstructiva nunca deja la estética aparte, ¿no? No, total. Y aquí en México, al menos en entrenamiento, todos los cirujanos plásticos hacemos cirugía reconstructiva y cirugía estética. Ya después cada quien va agarrando su camino y hay algunos que dejan de hacer una u otra. Pero la grasa es un recurso espectacular en la parte reconstructiva. Y gracias a eso nos hemos dado cuenta que también tiene propiedades muy buenas para la parte estética. Entonces agarramos la grasa, sabemos que tiene un estroma vascular que funciona como propiedades que van a mejorar la calidad de la piel, que van a mejorar la humectación, que van a de alguna forma mejorar la textura y que nos ayudan a la parte reconstructiva. Entonces yo creo que cada vez vamos a saber más de la grasa, vamos a saber más las diferencias que hay. Eso que ahorita nos referimos como colores, básicamente son receptores, tipos de células que hay ahí en la grasa, y luego sabremos las funciones y seguirá creciendo. A mí me entusiasma mucho este tema y creo que es algo que en un futuro va a haber muchísimo al respecto. Creo que sí es un tema muy, muy interesante y a ver, cabe decir y recalcar y recordar que todos nosotros nacemos con un número de células de adipocitos que pues lamentablemente o afortunadamente van creciendo y no creciendo con nosotros a lo largo de nuestra vida. Con una liposucción
quitamos esas células, pero, a ver, aquí va mi otra pregunta. ¿Cuántas personas piensan que con una liposucción se acabó el no voy a volver a engordar? Hijo, qué pregunta más difícil. Yo en la consulta siempre le digo a los pacientes que la liposucción es un procedimiento que va a producir un gran cambio y va a motivar a uno a mejorar su imagen, ¿no? Ve el cambio y entonces dice, me gusta cómo me veo, entonces me pongo a hacer más ejercicio para verme mejor y me pongo a comer mejor para verme mejor. Pero nos toca ver muchas veces pacientes que a veces tienen la idea de que la liposucción va a dejarles el cuerpo perfecto y entonces se pueden destrampar y comer lo que sea o ya no tienen que hacer ejercicio y a veces se pierde este resultado. Lo que decías del número de grasas, número de células de grasa, es algo que creíamos que era un número definido y entonces nosotros decíamos al momento de quitar estas células de grasa ya no van a volver a aparecer, ¿no? Y es la típica pregunta que hacen los pacientes. Oye, ¿y voy a engordar de otras partes? Pues en realidad uno va a engordar de todas partes, pero se va a notar más en los sitios en donde haya más grasa. Y al final de cuentas sí hay una producción nueva de células de grasa, aunque es probablemente muy lenta y menos representativa de lo que uno pensaría. Entonces, no hay que quedarse con la idea de que la liposucción es mágica, es muy buena, pero hay que también tener un compromiso importante y no descuidarse del resto, ¿no? Hacer la parte integral, ¿no? Medicina integrativa. Básicamente, no dejamos eso aparte. Es que, a ver, siento que es un todo. O sea, yo siempre les digo, entre más músculo, menos tejido adiposo, mejor flexibilidad metabólica. Pues al final, a ver, si haces ejercicio, si te mantienes sano, si comes bien, te haces una liposucción si es lo que quieres, te definen perfecto. Oye, define lo que ya te quitaron el colchoncito para que se vea ese músculo perfectamente trabajado. Me encanta que hayas tocado ese tema porque lo que te platicaba hace ratito de cómo ha cambiado la liposucción y cómo al principio se hacía espantosa y ahorita lo estamos haciendo más natural y dependiendo la expectativa del paciente, pero mucho de la grasa que sacamos hemos ido aprendiendo que hay lugares en donde es seguro ponerlo en el músculo y lugares en donde hay que alejarse del músculo. Pero estos lugares en donde lo ponemos en el músculo a veces es en el abdomen, como para dejar una definición muy natural. Y la grasa es muy interesante ahí la función que tiene. Justo por todas las hormonas, justo por todas las propiedades de receptores que tiene, de potencial metabólico que tiene. Cuando lo ponemos en el músculo, específicamente hablando del abdomen o a veces en los brazos o a veces en las piernas, lo que hace es que funciona como una especie de estimulador metabólico que junto con el ejercicio va a hacer que el músculo aumente y entonces la grasa haga ese efecto y ya no esté más ahí. Digamos que el músculo la aproveche, crezca y se vea muy natural, más fácil de marcar el músculo con el ejercicio. Y pues bueno, muy bonito al final de cuentas, ¿no? Esto está súper interesante. La verdad me encanta este tema porque como que siempre lo dejamos y como que siempre sienten que una liposucción es una liposucción. Y al final, algo de verdad, se los juro porque sí me ha pasado. Es feo porque es como el cirujano plástico. Ya sabes, y al final, yo vuelvo a decir, o sea, son arquitectos del cuerpo y tienen una función muy padre que hoy en día creo que muchas mujeres buscamos sí el sentirnos óptimamente, el sentirnos bien, pero también el vernos bien. Claro, definitivamente. Y digo, parte otra vez del discurso que me gusta platicar con los pacientes es el verse bien tiene que estar acompañado de estar saludables, ¿no? Entonces, es ese doble propósito. Claro. Que sea la motivación para entonces tener un estilo de vida más saludable y que te veas mejor y por lo tanto emocionalmente estés mejor, tengas más seguridad de ti misma o de ti mismo, estés menos, anímicamente mejor y tenga esa función general, ¿no?
Pues sí, ya se me acabó el tiempo. Pero bueno, vamos a ver si hacemos parte 2 o alguna otra cosa. Así que, oye, gracias, ¿eh? No, lo disfruté, encantado, al se me fue contrario. muy rápido, lo disfruté mucho. Falta muchísimo de qué hablar de la grasa y cómo tiene que ver con todo lo demás, pero yo encantado de estar aquí y agradecidísimo. No, a ti. Oigan, si tienen preguntas de la grasa, dejen sus comentarios aquí abajo. Otra vez, muchas gracias. Pues síganos en nuestras redes sociales. Si conocen a alguien que les interesa este episodio, por favor, compártanlo. Y pues gracias a todos. Bye.